Muy buenos días, reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordarle al público que el webinar es gratuito. Sin embargo, si desean obtener un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $3. Para el efecto deberán primero colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar a la sala virtual. 2. Realizar una captura de pantalla del webinar antes de finalizar. 3. Enviar esto a info@ipgh.gov.es junto con la foto o escáner del archivo de la transferencia o depósito de $3 y su nombre completo. Los datos para el depósito o transferencia lo van a encontrar en el chat. Continuando, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles el webinar Evaluación de la vulnerabilidad estructural ante sismos y tsunamis en edificaciones de Bahía de Caracas, aptas para evacuación vertical frente a tsunamis. Para iniciar este webinar, tengo el agrado de presentarles a la coordinadora del grupo de trabajo, la doctora Débora Simón Baile, quien es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Paleoceanografía por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente ella es docente e investigadora de la Universidad de Fuerzas Armadas, ESPE. Entre las áreas en las que se desempeña e intereses de estudio están la oceanografía biológica, especialidad en fitoplancton y su potencial en la mitigación del cambio climático, carbono azul, micropaleontología de cocolitóforos y su biogeoquímica para reconstrucciones paleoclimáticas a partir de testigos oceánicos. Espeleología, estudio de espeleotemas de curvas kársticas para paleoclimatología. Sin más de momento, estimada Débora, te doy la más cordial bienvenida a este espacio de difusión del conocimiento y dejo en tus manos este webinar. Bienvenida. Muchas gracias, María José, por la presentación y por habernos invitado a participar en este webinar junto con el IPGH. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y un honor poder presentarles a los expositores del día de hoy. Ellos son 5 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. La investigación que ha presentado María José, que van a exponernos el día de hoy, ha sido supervisada por mi persona y también por el doctor Teófilo Stulkeridis. Este ha sido un trabajo en equipo que ha requerido fases de trabajo de campo y posteriormente de escritorio. Los estudiantes han trabajado de manera muy prolija y profesional y hoy vamos a ver los resultados. Ellos se encuentran en los últimos niveles de la carrera de Ingeniería Civil y están por graduarse. Por ello confiamos en que esta oportunidad del día de hoy, este webinar, sea su oportunidad, valga la redundancia, para dar a conocer las competencias que han desarrollado en su fase de formación en la Universidad ESPE. Sin más y sin más dilación, voy a dar paso a presentar a cada uno de los expositores en el orden en el que ellos van a intervenir en la mañana de hoy. Ellos son, repito, por orden cronológico, Pablo Suárez, Juan Vera, Darly Ñato, Cristian Cañamar y Kevin Galarza. Kevin, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Es un gusto, chicos, tenerlos aquí. Les deseo las mejores de la suerte. Confío en que lo van a hacer de manera muy profesional porque les he ido acompañando en este proceso investigativo y sé de sus competencias. Entonces, sin más dilación, doy paso a los expositores en el día de hoy y quedo atenta a las preguntas que puedan ir poniéndonos en el chat. Gracias a todos por su participación. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio en el cual podemos difundir nuestro trabajo. El tema de nuestra investigación, como ya se nos mencionó, es la evaluación de la vulnerabilidad estructural ante sismos y tsunamis en edificaciones de Bahía de Caracas, aptas para la evacuación vertical frente a tsunamis. El contenido de nuestra investigación va a estar distribuido de esta manera. Vamos a tener 2 capítulos introductorios
Tres capítulos subsiguientes que van a corresponder con los tres objetivos específicos de nuestra investigación y finalmente un capítulo para conclusiones. De esta manera, el primer capítulo nos va a hablar acerca de los contenidos generales. Necesitamos conocer el riesgo que tiene Ecuador. Para ello, es necesario que nosotros identifiquemos sus amenazas y también su vulnerabilidad. Ecuador es un país vulnerable debido al tipo de construcciones que existen. Estas mismas no pueden resistir las múltiples amenazas que enfrentan, lo que trae consigo muchas pérdidas humanas, como pudo ser demostrado en el sismo del 16 de abril, en donde además se puso en evidencia la poca resiliencia de las personas. Pero además, Ecuador también es un país con multiamenazas, sismos, inundaciones, derrumbes, de los cuales en esta mañana nos queremos enfocar solamente en dos, en los terremotos, en sismos y también en las inundaciones, de los cuales hemos tenido ya experiencias en el pasado. Los tsunamis son un peligro eminente, pero los tsunamis también son un peligro eminente, además de los terremotos. Pero esta amenaza es poco conocida, como lo expresa la siguiente encuesta, en la que la mayoría, el 62.4% de los encuestados, expresó que de su percepción y conocimiento, Ecuador nunca había enfrentado un tsunami. Pero esta aseveración es contraria a la realidad. Según el registro de los últimos 200 años, Ecuador y Colombia han enfrentado esta amenaza, siendo los tsunamis más fuertes el del año de 1906, que fue provocado por un sismo de magnitud 8.8 en la provincia de Esmeraldas, y también el tsunami de Tumaco, Colombia, debido a un sismo de 7.9, como lo pueden presenciar. Si nosotros observamos el intervalo entre tsunamis, podremos notar que hoy mismo hemos superado el periodo probabilístico. Los tsunamis son fenómenos que ocurren con relativa frecuencia en todo el mundo, pero predominantemente en áreas costeras, de las cuales la mayor eventualidad está relacionado con el cinturón de fuego del Pacífico, de la cual Ecuador forma parte. Como se logra observar, el registro de los sismos con una magnitud mayores a 8, en su gran mayoría se han suscitado en esta zona. Además de esto, la constelación geodinámica ecuatoriana está compuesta por la subducción de la placa de Nazca, la placa oceánica de Nazca, junto con su corona, el Carnage, dentro de las placas continentales de América del Sur y de las placas del Caribe. Estas dos están separadas por la mega falla de Guayaquil, Caracas. Este margen continental que presentamos a continuación es un margen continental activo y el cual da lugar a una variedad de tsunamis de origen tectónico y por deslizamiento de tierras submarinas. Pero además de esto, además de los tsunamis, nosotros también podríamos tener iminamis, los cuales se generan por un desprendimiento de una parte del volcán, lo cual genera una onda de propagación del agua hacia las costas. Esta amenaza es activa en Ecuador por encontrarse ubicado frente a las Islas Galápagos, en la cual se hallan gran cantidad de volcanes activos. Una vez identificado el riesgo que tiene Ecuador debido a su vulnerabilidad y a las latentes multiamenazas, hemos enfocado nuestra investigación en la ciudad de Bahía de Caracas, la cual pertenece a la provincia de Manabí. Las áreas bajas, prácticamente planas, podrían resultar severamente dañadas con la ocurrencia de un tsunami, ya que las olas prácticamente pasarían del Pacífico, que se encuentra de este lado, al río Chone, al otro lado. Esta superficie plana está ocupada actualmente por una moderna e importante infraestructura física, ya que es en este sector en el que se concentra el mayor potencial turístico de la ciudad. El sector montañoso, como se presenta al fondo, ha sido ocupado por asentamientos pobres, por lo que la infraestructura es de baja calidad. Hay construcciones mixtas y casi sin servicios básicos a excepción de la electricidad. Además, los flancos de estos cerros son muy inestables, especialmente en temporadas de lluvia y cuando son en situaciones de estrés sísmicos. Los accesos al sector montañoso carecen de facilidad debido a la fuerte inclinación que estos tienen, debido a sus pendientes inestables, a su ocupación y a la cubierta vegetal.
Un tsunami de foco cercano, de foco medio, debido a un sismo de magnitud 9.5 en Chile, según el Pacific Tsunami Warning Center, llegaría a Ecuador en alrededor de 5 horas y media. Pero en nuestra investigación nos vamos a enfocar en los tsunamis de focos cercanos o locales, los cuales representan el peor escenario posible, ya que es en donde se manifiesta que el tiempo de llegada de la primera ola puede variar entre 4 y 8 minutos en el Pacífico y de 8 a 20 minutos en el río Chone. Debido a la falta de áreas naturales elevadas para evacuar frente a un tsunami en un tiempo mínimo, en la zona costera de Bahía de Caracas se ha generado una preocupación en cuanto a las vidas de las personas que lamentablemente se encuentran en la zona del flujo del agua, ya que no se puede contar con un área natural elevada próxima. Para resguardarse, se ha propuesto utilizar los edificios cercanos, estos edificios cercanos al área de peligro, para que estos puedan servir como refugio provisional para la gente que pueda evacuar, para que la gente pueda evacuar a estos edificios de manera vertical. Aprovechando la infraestructura misma de Bahía de Caracas, sus rascacielos podrían servir como refugios para las personas que se encuentran cercanos a estos edificios. Esto, una vez que se los categorice como seguro. Estos edificios deberían soportar un evento sísmico que podría o no ser la fuente del tsunami, el origen del tsunami, además de soportar el mismo tsunami, y así poder resguardar la vida de las personas que acudan a estos refugios. De esta manera, me permito presentar los objetivos de nuestra investigación. El objetivo general concuerda con el título de nuestra investigación y los específicos son: 1. Evaluar la vulnerabilidad estructural ante sismos y tsunamis de edificaciones existentes en Bahía de Caracas. 2. Proponer adaptaciones que permitan a la población una evacuación vertical ante tsunamis en las edificaciones evaluadas y aptas de Bahía de Caracas. Y 3. Elaborar una guía metodológica para la norma ecuatoriana de la construcción sobre el peligro ante tsunamis y diseño de estructuras para evacuación vertical. En el capítulo 2 vamos a encontrarnos con los fundamentos teóricos, la metodología, que estará cimentada en tres ramas. 1, la evaluación de la altura de las olas. 2, la metodología italiana para calcular el índice de vulnerabilidad sísmico de las estructuras. Y 3, los criterios de vulnerabilidad frente a tsunamis que nos basamos en la FEMA. En esta investigación, nosotros vamos a calcular la altura de la ola. En esta investigación se calculó la altura de la ola y se utilizó una herramienta de modelado de tsunamis ampliamente validada, que es el COMIT-MOS. Esta es una interfaz de modelo comunitario para tsunamis que fue desarrollada por la NOAA Center for Tsunami Research, o NCTR. Esta interfaz permite el modelo MOST, que es el modelo de división de tsunamis, y es un modelo de aguas lineales, es un modelo no lineal de aguas poco profundas, que ha sido ampliamente validado a partir de observaciones en el campo y de experimentaciones en laboratorio. Considerando los escenarios geodinámicos que les presenté antes y la evaluación de los peligros con respecto a posibles terremotos en esta área, se simuló un terremoto de magnitud 8, que es el mayor que es mayor a todos los registros que se tienen en esta zona. Basados en la interfaz del modelo comunitario para los tsunamis utilizada, que les presenté anteriormente, los resultados sugieren que la altura de la ola en un tsunami sea de 2 a 3 metros a lo largo de toda la costa ecuatoriana. Calculado esto sin tomar en cuenta la marea alta y solamente tomando como referencia el nivel medio del mar. Según la tabla de mareas del INOCAR, se tiene un rango de mareas de 3 metros, pero debido a la marea alta, nosotros necesitamos incrementar 1.5 metros más. Entonces, fácilmente la amplitud de onda de la línea costera podría alcanzar una ola de hasta 4.5 metros. Pero nosotros hemos asumido para nuestra investigación una altura de ola de 6 metros. Buenos días. Yo les voy a hablar de la evaluación de la vulnerabilidad estructural ante sismos y tsunamis de edificaciones existentes en Bahía de Caracas. Bien, los refugios de evacuación vertical son útiles cuando no hay suficiente tiempo entre la alerta del tsunami y la inundación del tsunami, para permitir que una comunidad evacúe fuera de la zona de inundación o hacia terreno
alto existente. Entonces, es aquí donde se considera la construcción de un refugio de evacuación vertical, o se puede optar por el uso de edificios existentes. Es muy posible que algunas estructuras existentes puedan servir como estructuras de evacuación vertical. Siguiente. Sea este el caso, a lo largo de la costa de Bahía de Caracas fueron evaluados todos los edificios de más de 4 pisos, un total de 26, según su resistencia sísmica y tsunami resistencia, con el fin de determinar su factibilidad como refugios provisionales para la evacuación vertical en caso de un impacto de tsunami. En primer lugar, se recopilaron datos generales como nombres del edificio, ubicación geográfica, dirección, número total de pisos, número de pisos por debajo y por encima de la superficie, altitud promedio de cada piso, área y año de construcción, uso actual y capacidad. Luego de esta parte inicial se realizó una evaluación con el fin de revelar la resistencia sísmica de cada edificio, para lo cual se utilizó la metodología italiana modificada, que sirve para evaluar la vulnerabilidad sísmica de estructuras de hormigón armado y obtener como resultado el índice de vulnerabilidad del edificio. En este método se utilizan 12 parámetros calificados de acuerdo a su vulnerabilidad en 3 grupos, A, B y C, siendo A el más seguro y C el más vulnerable. Al obtener el resultado de todos estos parámetros y su sumatoria, podemos caracterizar a la construcción según el índice de vulnerabilidad, de tal manera que de entre 0 y 30 se considera que la estructura es bastante segura. De 31 a 80 es una estructura medianamente segura y mayor a 80 es una estructura muy vulnerable. En el caso de los parámetros, de una manera más detallada tenemos. Primero, la organización del sistema resistente. Este parámetro considera la tipología estructural. Por ejemplo, para entrar en una clasificación A, la estructura debe tener muros de corte o columnas gruesas y vigas descolgadas, como se muestra en las dos fotografías de abajo. Y por otra parte, se tendrá una clasificación C si está compuesta por losa plana, tiene columnas de pequeñas dimensiones, como vemos en la fotografía de arriba. Se debe recalcar que lo importante es ver si la estructura es rígida, medianamente rígida o flexible. Para este parámetro se identificó que el 70% de los edificios evaluados pertenecen a clase A. Siguiente. Luego tenemos la calidad del sistema resistente. Pásale. Calidad del sistema resistente. En este parámetro se evalúa aspectos como si la estructura tiene un buen hormigón, la resistencia del mismo, como es el caso de la foto de abajo del edificio Cariló, el cual fue construido con una resistencia, un hormigón con una resistencia de 28 megapascales. También se observó si no existen zonas de hormigueo o si no existe posibilidad de tener hierros con óxido, como se observa en las fotos de la derecha. Como otras características, para este parámetro se identificó que el 70% de los edificios evaluados pertenece a una clase A. Luego tenemos la resistencia convencional. En este parámetro se debe determinar la relación entre capacidad y demanda, el valor de alfa, con el cual se puede clasificar el parámetro en una clase A, B o C. Esto se logró gracias al aporte de planos e informes de cálculo de algunos edificios, como vemos en las fotografías. Y se identificó que el 50% de los edificios evaluados pertenece a una clase A. Ya. Luego tenemos posición de edificio y cimentación. En este parámetro se calificó la posición en la que se encuentra el edificio, dependiendo del perfil del suelo sobre el cual esté cimentado. Para el caso de Bahía de Caracas, un aspecto importante es el suelo, específicamente la amplificación de las ondas sísmicas. La metodología italiana se le da un valor muy bajo al rubro de cimentación. Es por eso que se recomienda calificar con una máxima calificación, que es clase C. Luego tenemos lo que son losas. Lo que se califica en este parámetro es la altura de compresión que tenga la losa, su resistencia y entre otros detalles. Por ejemplo, para tener una buena clasificación,
se determina si la loseta de compresión tiene una altura mayor a 10 centímetros, si la losa está sobre vigas descolgadas y si la abertura de las losas son menores al 30% del total de la planta. Lo que se cumple en todas estas fotografías que son clase A. Se identificó que el 54% de los edificios evaluados pertenece a una clase A. Luego tenemos la configuración en planta. En este parámetro es importante considerar la simetría del edificio, ya que la falta de regularidad por simetría, masa, rigidez en ambas direcciones en planta, produce torsión. Para el caso de este parámetro se identificó que el 20% de los edificios evaluados pertenece a clase A. Luego tenemos 7, la configuración en elevación. Para este parámetro, las características más importantes a evaluar es la presencia de piso blando. Esto quiere decir que la altura de alguno de los pisos es mayor que la de los demás. También la presencia de estructuras con pointer. Y además se evalúa si únicamente en el último piso se tiene una disminución del área de construcción. Para este parámetro se identificó que el 46% de los edificios totales pertenecen a clase A. Luego tenemos conexión en elementos críticos. Cuando no existe un control adecuado durante la construcción, no es raro encontrar que la viga no está centrada con la columna. Puede darse el caso de tener una viga más ancha que la columna, también cuando se tienen dos vigas que llegan a una columna, cuyos ejes no están alineados. Son casos que aportan a la vulnerabilidad sísmica. Para este parámetro se identificó que el 70% de los edificios pertenecen a clase A. Luego tenemos elementos de baja ductilidad. El aspecto importante a tomar en cuenta en este parámetro es la presencia de columna corta, la cual por lo general se presenta cuando la mampostería está acoplada a las columnas y no cubre el total de la altura del piso. También está el caso de viga corta, como vemos en las fotografías, en el cual debemos observar que la luz libre de la que se presume es la viga corta debe ser menor o igual a 4 veces la altura de la viga. En este parámetro se identificó que el 42% de los edificios evaluados pertenece a clase A. 10. Luego tenemos los elementos no estructurales. En este parámetro se debe evaluar si la estructura no presenta elementos no estructurales que puedan desprenderse durante un sismo severo y ocasionar heridas graves o de muerte. Elementos tales como cornisas que pueden caerse durante un sismo, equipos de incendios que han sido colocados dentro de una pared, paredes que se ven que están sueltas, entre otros parámetros. Se identificó que el 15% del total de los edificios pertenece a clase A. Luego tenemos 11, el estado de conservación. En este parámetro se observa el estado en el que se encuentra el edificio, ya que eso nos puede decir si hay mantenimiento en la construcción o no. Y esto puede decirnos si el mismo es vulnerable. Por ejemplo, se debe evaluar aspectos como si la construcción está muy bien pintada, si no se observan manchas de humedad en las paredes o el cielo raso, si no existen vidrios rotos o si no hay muchas fisuras, como el caso de las fotografías. En fin, si la estructura no está descuidada y sin mantenimiento. Para este parámetro se identificó que el 50% de los edificios pertenece a clase A. Y 12, si los edificios han sido reforzados luego de un sismo. En este parámetro se considera, como su nombre lo dice, si los edificios luego de un sismo han sido reforzados, ya que en la mayor parte de ellas todo lo que se hace solo es reparar los daños visibles con los mismos materiales y en algunos casos con los mismos defectos constructivos. Siguiente. Por lo tanto, con las puntuaciones de todos los parámetros que se han mencionado, obtenemos el índice de vulnerabilidad. Aquí tenemos dos casos extremos en los resultados de estos dos edificios, donde se presenta un índice de vulnerabilidad menor a 30, quiere decir que es una estructura muy segura, y un índice mayor a 80, quiere decir que es una estructura muy vulnerable.
Continuando, tenemos la tsunami resistencia y evacuación vertical de edificaciones en base a la FEMA P646, donde hemos sintetizado algunos parámetros para la evaluación de los edificios. Como primer parámetro, tenemos la orientación del edificio. Este incide en las magnitudes de las fuerzas del tsunami. Edificios rectangulares con la dirección larga orientada paralela a la dirección del flujo experimentarán menos daño que aquellos que estén orientados perpendicular a la dirección del flujo. En la ciudad de Bahía, el tsunami llegará por el Océano Pacífico, se abrirá camino por el río Chone y es por esto que se debe buscar orientaciones que minimicen los efectos potenciales de las cargas de tsunami. Al igual que en la metodología italiana, hemos propuesto la clasificación A, B y C para las estructuras presentes en Bahía, donde la mayoría de edificaciones presentes recaerían sobre una clase B, que son edificios rectangulares con la relación largo-ancho menor a 1.5 y con la dirección larga orientada perpendicular al flujo. En cuanto a los accesos, estos deben permitir una evacuación fluida de las personas, libres para la evacuación, deben mantenerse libres de escombro y se busca mejorar el acceso y la circulación vertical mediante la instalación de nuevas rampas, entradas y escaleras. Como se puede presentar en la imagen superior, en el edificio de apartamentos en Kamiyashi, Japón, cuenta con accesos libres destinados específicamente para la evacuación vertical. Y en cuanto al segundo edificio en Kasenuma, Japón, podemos ver cómo la instalación de escaleras metálicas permitirán una evacuación fluida de las personas hacia el lugar seguro. En cuanto a lo que se concierne a Bahía, al ser edificios de uso residencial, la mayoría cuenta con acceso restringido solo para aquellas personas propietarias de los departamentos, cayendo sobre una clase B, una sola entrada con las dimensiones suficientes, entre 3 y 4 personas a la vez, con la dificultad de acceso y puesta en funcionamiento rápido para la población y sobre el nivel de terreno. En cuanto a los accesos en escaleras, todas las edificaciones cuentan con escaleras interiores en la cual pueden transitar entre 3 y 4 personas a la vez, cayendo sobre una clase B. La ubicación del edificio. La evacuación vertical requiere una distribución uniforme de estructuras en toda la comunidad. Es aquí que estas se exponen a diferentes peligros potenciales del sitio. Deben seleccionarse ubicaciones que minimicen este potencial de peligros. En la ciudad de Bahía tenemos como principales peligros la estación de servicio Primax, ubicado a 600 metros de los edificios de evaluar, y además edificios afectados por el terremoto de 2016 que se encuentran en desocupados, y estos podrían ser puntos peligrosos para aquellas edificaciones que sirvan como refugio vertical. Entonces, la mayoría de edificios recaería sobre una clase B. La ubicación del edificio, en cuanto se refiere a calles y avenidas. Al ser Bahía una ciudad turístico-residencial, la presencia de automóviles o carros es inevitable. Estos, al presenciarse un tsunami, podrían resultar en objetos que puedan llegar a impactar a las edificaciones que puedan servir de refugio vertical. Entonces, recaerían sobre una clase C, calles y avenidas con alta circulación vehicular, con espacios destinados a parqueaderos. El sistema estructural, al igual que en la metodología italiana, se propone este parámetro que categoriza la estructura frente a las fuerzas que pueda resistir en el caso de sismos o tsunamis. Sistema de cimentación, también presente en la metodología italiana, pero en cuanto a tsunami resistencia podemos aclarar que se tiene un potencial de erosión y socavación durante la inundación de un tsunami. Se recomienda cimientos de pilotes profundos y evitar el uso de zapatas poco profundas. Siguiente. Siguiente, Ezequiel. Ya, el año de construcción. Los requisitos de los códigos de construcción cambian continuamente. Es por esto que edificios nuevos se encontrarán construidos según las ediciones más recientes del Código de Construcción. He aquí que todas las edificaciones de Bahía se encuentran ubicadas entre una clase A y B, donde edificios recientes son aquellos menores a 5 años de construcción y clase B medianamente antiguos entre 6 y 15 años de construcción. La altura del edificio. Esta debe satisfacer los requisitos de altura mínima para las estructuras de refugio de evacuación vertical.
Los edificios más altos proporcionarán un margen adicional de seguridad y también podrán acomodar a más evacuados. Todos los edificios cuentan con la altura suficiente, recayendo sobre una clase A, edificios con una elevación superior al 130% de la altura máxima de inundación. Y más de una altura de un piso, en Bahía se puede considerar la altura de 6 metros. En cuanto al sistema de suelo, estos experimentarán efectos de flotabilidad y se busca reducir el aire encerrado que contribuye a los efectos de flotabilidad. En las estructuras presentes en Bahía recae una clase A, losas a nivel estructural no aisladas de vigas, cimientos y columnas de nivel. A continuación se presenta la tabla de evaluación utilizada en campo, donde constan los 10 parámetros, su respectiva ponderación, calificación, dando un resultado parcial, y esto se realiza una sumatoria dándonos el índice de vulnerabilidad. Ya, el resumen del índice de vulnerabilidad. 9 de las edificaciones, que representa el 34.61%, tienen un índice menor a 30 puntos, que son estructuras seguras debido a que han sido reconstruidas, remodeladas o reforzadas. Luego del terremoto de 2016, el 19.24 resultan ser en estructuras muy vulnerables que fueron afectadas por el terremoto de 2016, lo que llevaron a grandes daños que comprometen su estabilidad. El porcentaje restante necesita además de estudios para saber el índice real bajo sismos. En cuanto al índice de tsunamis, solo el edificio Cariló es apto y seguro para la evacuación vertical debido a sus atributos de sismo resistencia. En cuanto a los otros edificios, estos podrán mejorar su calificación si en estos se habilitan los accesos libres a las personas, pero debemos tomar en cuenta que al tener un índice sísmico rojo, como el ejemplo del edificio Punta Norte, el índice de tsunamis no podrá verse aumentado debido a que la presencia de un sismo, estos podrán llegar a colapsar. Siguiente. Se muestra las edificaciones distribuidas por Bahía con sus respectivos colores que servirán como un semáforo frente a una posible evacuación vertical. Bien, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el capítulo 4, el cual trata sobre la propuesta de adaptaciones que permitan a la población una evacuación vertical ante tsunamis en las edificaciones evaluadas y aptas de Bahía de Caracas. Una vez que se han evaluado todos los edificios de Bahía, en su mayoría tenían un buen sistema resistente como son Aquabá, Albatros, Agua Marina, Torre Mar, El Faro, El Pirata, Mykonos, Horizonte y El Centinela. Los cuales tienen un índice de vulnerabilidad sísmico bueno que los categorizan como edificios seguros, pero debido a problemas de acceso y escaleras son descartados para servir como refugios de evacuación vertical, debido a la dificultad para acceder a una altura elevada en un tiempo óptimo. Además de esto, en algunos edificios el acceso a los mismos es imposible, como ya se mencionó, ya que al ser propiedad privada solo tienen acceso a los residentes que habitan en los mismos. Para lo cual, una de las propuestas que se hará es la implementación de escaleras de evacuación vertical, como se propone en la FEMA, la cual menciona que se puede mejorar el acceso y la circulación vertical mediante la instalación de nuevas entradas, rampas y escaleras. La implementación de estas gradas hará que la calificación de este edificio pueda mejorar y entrar en una categoría de seguro. Se han seleccionado 4 edificios que lleguen a esta calificación, como lo son Albatros, El Faro, Agua Marina y Centinela, tomando en cuenta la disponibilidad de espacio y el acceso a las gradas de evacuación. Para la aplicación, regrésale por favor. Para la aplicación de la propuesta, no, la siguiente. Bien, gracias. Para la aplicación de la propuesta se ha seleccionado al edificio Centinela, el cual cuenta con dos lugares de acceso. Debido a la disponibilidad de espacio, se lo ubicará en la avenida Azcazú Virrufrío, en este caso es el acceso de color rojo. Además, debido a la topografía del lugar, este acceso se encuentra a 3 pisos sobre el acceso principal, que es del color amarillo, por lo que la grada será diseñada para un total de 5 pisos. Con todos los requerimientos, características y materiales que nos hemos impuesto siguiendo la normativa técnica ecuatoriana, tenemos las siguientes condiciones para el diseño.
En lo que respecta a dimensiones, tenemos una huella de 30 centímetros contra huella de 17 centímetros, un peldaño de longitud de 1.20 y un ancho de 0.30 metros, los descansos de una longitud de 2.80 metros, un ancho de 1.20 metros y tramos de 2.75 metros conformados por 8 peldaños. Además, se utilizará acero estructural A36 para el soporte y la estructura. Los peldaños de estructura mixta conformados por un perfil de acero y hormigón armado para la huella, con el fin de tener una superficie rugosa y antideslizante. Los descansos y la losa de cubierta de igual manera tendrán el mismo tipo de estructura, con la única diferencia que se usarán losas con panel colaborante DEC. Para el diseño de elementos estructurales nos basamos en la norma ecuatoriana de la construcción, su versión 15, y la norma AISC, que es específica para el diseño de elementos de acero. Una vez dimensionados los elementos, seleccionamos los perfiles de acero utilizados, como se presenta los diferentes perfiles para pasamanos, escalones, vigas secundarias principales y al igual que diagonales. Una vez establecido el diseño, realizamos un análisis dinámico de la estructura con la ayuda del programa computacional ScienceLab, desarrollado por el doctor Roberto Aguiar y su grupo de colaboradores, donde controlamos derivas permisibles menores al 2 por siempre, al igual que sus desplazamientos. En base al diseño propuesto, realizamos el presupuesto referencial de la escalera comprendido por los siguientes rubros que intervienen en el proyecto, como lo son estructura, enlucidos, revestimientos en paredes y tumbados, carpintería de aluminio, metal, madera y varios, dándonos un monto del proyecto de 19.216,42 centavos sin IVA. Y como se pueden observar en las imágenes, ese sería el modelo propuesto para la escalera de evacuación vertical con los planos y la asignación de perfiles. Buenos días con todos. Les voy a presentar el capítulo 5 en lo que refiere a la guía metodológica para la norma ecuatoriana de la construcción sobre el peligro ante tsunamis y el diseño de estructuras para evacuación vertical. Todo esto tomado como base sobre la guía estadounidense que es la FEMA P646 del año 2019. Aquí el contenido que les voy a presentar. El enfoque de este capítulo es brindar una guía metodológica para un diseño de estructuras de evacuación vertical. Estas estructuras están destinadas a brindar una protección y seguridad durante un evento de tsunami de alto riesgo en corto plazo. En algunos lugares es posible que no existan terrenos elevados o que los tsunamis desencadenados por eventos locales no permitan el suficiente tiempo de advertencia para los moradores de Bahía de Caracas como antecedentes. Sigue, por favor. Como antecedentes, les voy a presentar un poco de lo que es las lecciones aprendidas de anteriores tsunamis, en lo que fue el tsunami de Okushiri, Japón. En la ilustración derecha se puede mostrar los cimientos desnudos. Estos son de hormigón, pero la estructura residencial de madera tuvo erosión severa en lo que fue los cimientos. Aún no le cambies, por favor. En la imagen de la izquierda muestra la erosión severa de la destrucción completa de una casa de armazón de madera. Lo que llama la atención es que los marcos de madera aún siguen de pie. Siguiente. Aquí los desastres que provocó el tsunami del Océano Índico en el año 2004. En la ilustración de abajo se muestra una casa de mampostería no reforzada. Los cimientos sufrieron daños de erosión severa y las paredes fueron expulsadas debido a las inundaciones dentro de la casa. En la imagen de arriba muestra un ejemplo de una estructura sobreviviente. Esta mezquita sufrió daños importantes, pero aún seguía de pie. Siguiente. Aquí el tsunami de Tohoku en Japón del año 2011. La profundidad de inundación de este tsunami fue entre 5 metros a 30 metros a lo largo de la costa de esta ciudad. Produjo un colapso total de lo que fueron estructuras ligeras, pero hubo varios edificios que sobrevivieron al tsunami sin perder la integridad estructural.
En la imagen de la derecha, el huracán Katrina del año 2005 se estimó una marejada ciclónica a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi, lo cual tuvo una profundidad de entre 7.5 a 8.5 metros. En la imagen se puede ilustrar los efectos de impacto de los escombros que tuvo daños en las columnas de ese parqueadero. Siguiente. Ahora, en lo que refiere a la guía, vamos a hablar un poco de lo que es advertencia, tiempo de viaje y espaciado. Cabe recalcar que en las costas de Bahía de Caracas no cuentan con un sistema de alerta temprana local, lo cual disminuye de gran manera el tiempo de alerta que tendrá la población para reaccionar. Se sabe que una persona sana en promedio puede caminar entre 1.8 metros por segundo, pero existen personas con capacidad ambulatoria restringida, como son la edad, la salud y la discapacidad, lo cual disminuye el ritmo promedio aproximadamente a 90 centímetros por segundo. Suponiendo un eventual tsunami en el escenario más crítico de Bahía de Caracas, donde el tiempo de alerta es menor a 15 minutos, las estructuras de evacuación vertical deben ubicarse en un máximo de 800 metros desde cualquier punto de partida. Esto resultaría en un espacio máximo de aproximadamente 1.6 kilómetros entre estructuras. En la ilustración de la derecha se muestra un diseño de muestra de unas estructuras de evacuación vertical en una comunidad costera hipotética. En consideración de peligros de sitio, como es el caso de Bahía de Caracas, es posible que algunas estructuras de evacuación vertical deban ubicarse en sitios que se consideran poco ideales. Lo ideal es considerar que los peligros potenciales del sitio incluyen fuentes de escombros grandes transportados por el agua y fuentes de materiales peligrosos que también son transportados por el agua. Se sabe que un tsunami puede traer consigo todo lo que encuentra a su paso. En la ilustración de la derecha, los peligros de adyacentes que podrían existir en una comunidad costera típica, como son parqueaderos, gasolineras y contenedores de los puertos. En lo que es recomendaciones de metros cuadrados por ocupante, el tamaño de una estructura de evacuación vertical depende del número previsto de ocupantes, el tipo de ocupación y la duración de la ocupación. Se sabe que cuanto más larga sea la estancia prevista para el refugio, mayor será la superficie mínima recomendada. Un refugio para personas sanas e ilesas para un evento a corto plazo requerirá al menos de 1 metro cuadrado por ocupante. En la tabla de abajo, la Cruz Roja recomienda un área de 2 metros cuadrados y 3 metros cuadrados para corto y largo plazo, respectivamente. Esto variaría si las personas se encuentran heridas o enfermas. Entonces, lo que se busca es que las personas tengan un espacio de movilidad básico, no como se muestra en la ilustración de la derecha, cual estresaría la losa en la cual están apoyándose. Siguiente. En lo que es recomendaciones de altura, la determinación de la altura adecuada para un refugio debe considerar la incertidumbre inherente de la estimación de la elevación del rundum, que es la altura máxima de ola considerada, la posible salpicadura durante el impacto de las olas de tsunami y el nivel de ansiedad de los evacuados. La elevación mínima recomendada para un área de refugio ante tsunamis es, por lo tanto, la máxima elevación anticipada del tsunami, más del 30% por la incertidumbre considerada y más un margen de borde libre de 3 metros o una planta por posibles consecuencias de inundación. En Bahía de Caracas se consideró que cada edificio tenga una altura mayor al 30% de su altura máxima de ola, lo cual en base a modelados de tsunami nos implantamos una altura de 6 metros. Esto más un nivel de losa que rodea entre el 2.8 a 3.20 metros de altura. En la tabla que se presenta a continuación se incluye un resumen de los efectos de fuerzas de tsunami que deben considerarse en el diseño de estructuras de evacuación vertical. No voy a profundizar en las ecuaciones, pero hay que tomar muy en cuenta algunos de estos efectos, como son las fuerzas hidrostáticas y de flotación, las cuales se comprenden bien y se abordan comúnmente en lo que son estructuras expuestas a flujo de agua. Otros, como el levantamiento hidrodinámico, el impulso, que es el oleaje, y las fuerzas de impacto de escombros, requieren una consideración especial con respecto a los tsunamis. Siguiente. Ahora, lo que son las fuerzas de tsunami descritas anteriormente no ocurrirán todas al mismo tiempo, lo cual no afectará necesariamente a un elemento estructural particular simultáneamente.
Se considera también que las cargas sísmicas no actúan simultáneamente con las cargas de tsunami. Lo que es la FEMA nos proporciona las siguientes combinaciones que podemos ver en la parte de arriba, donde D es el efecto de carga muerta, T es el efecto de carga de tsunami, LRF es el efecto de carga viva en el área de refugio, lo que es la carga por acumulación o de montaje. La L es el efecto de carga viva fuera del área de refugio. Se utiliza este factor de 1 junto con las fuerzas de tsunami calculadas por las razones de que se anticipa el nivel de peligro de tsunami correspondiente al tsunami máximo considerado. La variabilidad en las elevaciones de tsunamis y el diseño de fuerzas de tsunamis considera que solo la respuesta elástica de los componentes. En la combinación de carga 1 se considera que el área de refugio de una estructura de evacuación vertical está completamente cargada con una carga viva de agrupación. Cuando los efectos de cargas de gravedad están en oposición a los efectos de la carga de tsunami, se aplica la carga número 2. Además, se muestra la tabla de abajo las combinaciones de carga para los efectos de carga de tsunami que se basan en combinaciones de carga especificadas por la ASCE. Como tal, se espera que los costos de construcción estructural sean más altos que las estructuras de evacuación vertical que para estructuras no destinadas a este objetivo. Si bien cada proyecto será único y los costos relativos dependerán del peligro de tsunami específico y las condiciones de sitio. Pero es razonable esperar que una estructura resistente a los tsunamis, incluidas características de diseño resistentes a sismos y a colapso progresivo, experimenten el orden de 10% al 20% de aumento en los costos totales de construcción. Finalmente, vamos a presentar un capítulo de conclusiones y recomendaciones. Primero, la plataforma continental costera de Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y por lo tanto está dentro de un área de alta actividad sísmica, con alto potencial para la llegada de tsunamis, tanto de foco cercano como lejano, por lo que se debe disponer de sistemas de respuesta frente a estos eventos. Un eventual tsunami en Bahía de Caracas podría traer consigo olas de altura de hasta 4.5 metros, con un tiempo de llegada de la primera ola entre 4 a 12 minutos. El sitio seguro más cercano está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, siendo el tiempo de evacuación horizontal de entre 16 y 24 minutos, por lo que se concluye que sería necesario recurrir a una evacuación vertical en edificios que cuenten con atributos sismos resistentes, además de resistir tsunamis. Se utilizó la metodología italiana modificada, además de parámetros extraídos de la guía FEMA 2019, para evaluar la resistencia a sismos y tsunamis con el fin de identificar y categorizar edificaciones seguras para funcionar como un refugio vertical, como un refugio de evacuación vertical. Al ser estos métodos rápidos, es recomendable acompañar estas metodologías con otros estudios que las complementen. Se evaluaron los 26 edificios de más de 4 pisos presentes en Bahía de Caracas, obteniendo que el 46.15% exhibe un índice de vulnerabilidad sísmica entre 30 y 80. Estos valores intermedios no permiten categorizar a la estructura, por lo que se debe considerar realizar otros estudios adicionales, como por ejemplo un sistema equivalente de un grado de libertad, como lo recomienda el AC16, para obtener un dato más exacto de la vulnerabilidad sísmica. Los edificios analizados en su mayoría tenían un buen sistema resistente. Sin embargo, al ser propiedades privadas, las limitaciones de acceso y escaleras hacen que sean descartados para servir como refugios de evacuación vertical. Para minimizar estas limitaciones de acceso, se propone realizar adaptaciones a 4 edificios de modo que sean visibles para una evacuación vertical. Después de analizar las diferentes alternativas de adaptación en edificios ya existentes, para evaluación vertical ante un tsunami, la propuesta más eficiente que se plantea es la implementación de escaleras exteriores. Se diseñó una escalera exterior para un edificio de 5 pisos, obteniendo un presupuesto referencial de $19.216.42 sin incluir IVA. La construcción de estructuras aptas para evacuación vertical debe considerar la máxima elevación anticipada del tsunami en el sitio, más del 30% y más un margen de borde libre de 3 metros. Además, para un tiempo de reacción de 30 minutos, un refugio debería ubicarse a un máximo de 1.6 kilómetros de cualquier punto de partida o 3.2 kilómetros entre estructuras, para que una persona sana promedio pueda llegar a salvo.
Es clave que las estructuras de evacuación vertical se ubiquen lejos de peligros potenciales como puertos, estacionamientos o almacenes de inflamables. Se espera que una estructura resistente a tsunami, sismo y colapso progresivo experimente un aumento del orden entre 10% a 20% en los costos totales de construcción sobre los requeridos para los edificios tradicionales. Se recomienda realizar acuerdos y alianzas entre municipios y los propietarios de los edificios privados para que se permita el acceso a las personas que se encuentran evacuando. En una modalidad, el municipio podría otorgar incentivos a los dueños de los edificios que se acojan a un plan de contingencia que permita el libre acceso. Por último, las construcciones futuras deberán estar bajo la normativa para edificaciones sismo resistentes. Además, los profesionales de la ingeniería civil deben trabajar en pos de la aprobación de normativas para diseños tsunami resistentes, aptos para la evacuación vertical. Gracias. Les agradecemos por su atención. Bueno, en primer lugar, felicitar a los expositores que me parece nos han contado de manera muy dinámica y fluida todo su trabajo y que nos han mostrado el excelente resultado de un trabajo en equipo. Felicitaciones de nuevo. En mi caso, por haber acompañado todo el proceso, estaba segura de su éxito y de que lo iban a hacer muy bien, pero de nuevo no escatimo en las felicitaciones. Creo que la conclusión que yo puedo hacer realmente va a ser bastante reiterativa de lo que ellos han explicado, porque las conclusiones lo han dicho todo en sí, las últimas conclusiones. Pero en todo caso, de esta excelente exposición me gustaría resaltar que efectivamente, debido al carácter multiamenaza que presenta el Ecuador, la evaluación del riesgo debe ser una prioridad para el país. Y esta evaluación del riesgo requiere un aporte multidisciplinario. Esto es un trabajo de múltiples especialistas, desde geólogos, geógrafos, ingenieros civiles, planificadores territoriales, entre otros. Hoy día nos hemos centrado en el trabajo de los ingenieros civiles y en cómo se debe hacer una evaluación de vulnerabilidad estructural, en este caso con este trabajo en campo en 26 edificaciones de Bahía de Caracas. Bahía de Caracas, debido a la experiencia de los sismos pasados del año 1998 y de abril 2016, ya los propios edificios podemos saber diagnosticar cuáles no soportaron uno u ambos sismos y cuáles, por el contrario, sí lo soportaron o han tenido refuerzos en la estructura posteriores. Y vemos, efectivamente, el diagnóstico nos ha permitido identificar cuáles son los resistentes y, en general, vemos que hay bastantes edificios entre los rascacielos de Bahía que su resistencia sísmica es adecuada o que han sido remodelados o se están construyendo en los últimos años ya con estos reforzamientos estructurales. Y efectivamente, pese a la alta amenaza que presenta Bahía y el escaso tiempo de reacción en caso de un tsunami de foco cercano, que sería el peor escenario posible, ya que tendrían entre 4 y 12 minutos, esto es a lo que tenemos que atenernos y el peor escenario posible, vemos que Bahía, junto quizás con Salinas y con Manta, son de las pocas ubicaciones de Ecuador que tienen alta densidad de edificios altos que podrían servir como evacuación vertical. Esto es una ventaja. Pese a la amenaza que sería lo negativo, la ventaja es la infraestructura que ya tienen y que en cuanto a la ingeniería civil se han considerado esos refuerzos sísmicos. Pero en los sismos anteriores, del 98 al 2016, Bahía no sufrió ningún tsunami, entonces esto sería algo nuevo en la historia reciente de Bahía y obviamente un requisito básico para que un edificio se convierta en refugio de evacuación vertical es que permita el acceso por la entrada y también hacia los pisos superiores. Y se han identificado que esta es la principal limitación que existe en Bahía, ya que todos los edificios evaluados son propiedad privada, las entradas no están abiertas al público en general. Por tanto, obviamente lo que se propone es que hay que hacer adaptaciones con rampas o escaleras exteriores, que es precisamente la propuesta de esta investigación. Y vemos que esta escalera exterior, realmente el costo para una escalera de 5 pisos, ojo, variaría el presupuesto en función del número de pisos, sería de alrededor de unos $20.000. Es decir, que es una inversión es una inversión bastante lógica y ética, considerando la cantidad de vidas que se podrían salvar.
vemos que las lecciones aprendidas de la investigación que han expuesto nuestros estudiantes magistralmente el día de hoy son múltiples y también son muy específicas. Entonces vemos que hay que hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad de los edificios. Ese diagnóstico es el punto clave y para ello los ingenieros civiles son necesarios, pero luego hay que hacer adaptaciones, que también, como hemos visto en este caso con las escaleras exteriores, es una de las mejores opciones. Pero nada de eso puede llegar a un buen fin si efectivamente no hay acuerdos entre los gobiernos municipales y los dueños de los edificios y, por supuesto, hay educación hacia la población en un sistema de alerta temprana y en un sistema de evacuación adecuado. Entonces, el aporte de los ingenieros civiles creo que ha sido muy concreto y muy específico, pero hay siguientes fases que en este caso es importante la participación activa de otros actores para que esto llegue a buen fin y se puedan salvar las vidas de las poblaciones, en este caso costeras del Ecuador. Sin más, podríamos pasar a las preguntas que están en el chat. Majo, ¿tú vas a proceder a hacernos las preguntas? Muchísimas gracias, estimada Débora, Pablo, Darling, Cristian, Juan y Kevin, a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Queremos agradecerles y felicitarles por este excelente aporte y esta interesante exposición realizada. Un agradecimiento especial también a la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE por permitir que sus estudiantes puedan compartir estos trabajos en espacios de difusión. Para continuar con el webinar, y ya casi la última parte de este webinar, vamos a dar paso a las preguntas por parte del público. Tenemos un comentario, bueno, tenemos varios saludos y felicitaciones para los expositores. Carlos Rafael Hervas nos dice: Ecuador y Perú, países hermanos, tenemos la misma historia, tenemos también las mismas amenazas naturales. Lima espera desde 1746 un sismo de magnitud 9 con tsunami. Y más abajo, Carlos nos pregunta: ¿Ecuador posee sistema de alerta temprana en caso de sismos o tsunami? Por favor, si nos ayudan contestando esta inquietud. En ese caso, esta parte de la alerta temprana, me he permitido copiar un link aquí en el chat para todos. Desde el año 2015 hay varias instituciones trabajando en este sistema de alerta temprana para el Ecuador específico. Como vemos, lo importante para el Ecuador de tener un sistema de alerta temprana sería respecto a los tsunamis de foco cercano, ya que a los de foco lejano o medio ya existe un sistema de alerta a nivel del Pacífico, que es el Pacific Tsunami Warning System, pero los de foco cercano debería ser un sistema nacional y local, ya que el tiempo de reacción es menor. En este caso, la Secretaría de Riesgos, junto con el Instituto Geofísico de la Politécnica y el INOCAR, el principal ente aquí sería el INOCAR, son los responsables de este sistema de alerta, que está en desarrollo y que requiere, por ejemplo, la instalación de boyas de cálculo de vibraciones. Pero este es un proceso que todavía tiene que ponerse a prueba en el Ecuador, ya que no se ha tenido ningún tsunami de foco cercano en la historia reciente para efectivamente ver la implementación, si la implementación de este sistema fuera exitosa. Entonces, como les comento, existe uno a nivel pacífico que está implementado y que se ha comprobado que es exitoso, y a nivel nacional se está desarrollando. Muchas gracias, Débora. No sé si uno de los estudiantes tiene algún comentario adicional a este. No, Sí. creo que Débora lo respondió muy bien. Muchas gracias, Pablo. Nicolás también envía saludos a los expositores y nos hace un comentario. Dice: en Bahía de Caracas se ha desplegado procesos de formación a la comunidad, se cuenta definido las zonas de riesgo, se han articulado el ente territorial, los propietarios de los edificios con la comunidad en caso de tsunamis. Con relación a señalización, se tuvo en cuenta que los edificios tuvieran pasamanos en las escaleras. No sé si tienen algún comentario respecto a esto. Más abajo, sí, Cristian, adelante, por favor. Sí, como mencionaba en el comentario, igualmente para el diseño de las escaleras se tomó muy en cuenta los pasamanos. Estas, al ser diseñadas en un ambiente exterior, deben contar con escaleras a ambos lados, y no se menciona en la exposición, pero deben igualmente tener una altura de entre 85 a 95 centímetros, garantizando así la seguridad de los ocupantes que van a circular por estas escaleras.
Gracias, Cristian. Nicolás añade un comentario y una pregunta adicional a esto y dice, ¿se pudo comparar las memorias de los ensayos de resistencia del concreto usado en la construcción en los edificios muestrados en el estudio? Eso nos pregunta Nicolás. Nosotros pudimos beneficiosamente contactar a los dueños de los edificios, contactar a los arquitectos y constructores de los edificios, y ellos junto con nosotros nos mostraron los planos, nos mostraron la resistencia con la cual fueron construidos los edificios, si ha tenido o no ha tenido reforzamientos. Además, varios edificios, no muchos, pocos edificios estaban en construcción, por lo que pudimos ver el sistema estructural que estos tenían. Así que sí pudimos comparar las memorias de ensayo con la construcción, en la construcción. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más tiene algún comentario adicional, si no pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible un escenario de riesgo en que se produzca en nuestra región simultáneamente un sismo severo, erupción volcánica y tsunami? Bueno, de manera simultánea, ese sería el kit de la cuestión, simultánea. No sé en qué medida podría ser, no es imposible, nada es imposible, porque podría ser que hubiera una reactivación volcánica, por ejemplo, en alguna zona de las Galápagos y simultáneamente un sismo y un tsunami. Hay que recordar y también señalar que no todos los tsunamis tienen, su origen se debe a sismos, también pueden ser tsunamis debido a erupción volcánica, por tanto, en este caso podría haber una relación entre una erupción volcánica y un tsunami o iminami, como expuso Pablo, en este caso proveniente de las Galápagos. Habría que ver y habría que analizar este escenario, como digo, siempre resaltando que no necesariamente un tsunami tiene origen sísmico, puede ser por erupción volcánica o también por un deslizamiento submarino. Muchas gracias, Débora. Nos preguntan, ¿alguna consideración para la cimentación de las edificaciones construidas en la playa sobre arenas? Claro, en este caso la utilización de pilotes profundos podría mejorar el comportamiento de la cimentación. Cabe recalcar que deberíamos hacer estudios de suelo para comprobar sobre el suelo a cimentar. Si nos llegásemos a encontrar con roca, esto de los pilotes profundos no resultaría, porque al ser la roca un material sumamente fuerte, con vigas de cimentación o zapatas aisladas podría cumplir con eso. Pero en cuanto a lo que se refiere a Bahía, la presencia de... Se necesita cimentaciones profundas, tales como vigas de cimentación, pilotes profundos, que garanticen el buen comportamiento de las estructuras. Muchas gracias, Darling. No sé si alguien quiere complementar la respuesta, si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Sí. En la evaluación que se hizo a los edificios, el suelo de Bahía de Caracas, a pesar de que no era un suelo tan malo, el problema que tiene el suelo de Bahía de Caracas es la amplificación de las ondas sísmicas, y es por eso que la consideración que tomamos para las cimentaciones es darle la calificación máxima, un castigo por este problema que tenía la cimentación. Y al momento de calificar las cimentaciones, la consideración es que si es que está construida en playas de arena, siempre se le dé la mínima nota, la mínima ponderación o el máximo castigo en este caso. Muchas gracias, Pablo. Héctor Tutillo nos dice, ¿cómo proteger el acero expuesto de la escalera de emergencia propuesta en un ambiente salubre? Bien, bueno, al estar la estructura sometida a los efectos climáticos, lo que se le recomienda es la aplicación de pintura anticorrosiva o algún otro tipo de pintura que proteja estos elementos. Claro que esto es, nosotros sí tuvimos la consideración al diseñar que el problema general del acero es la corrosión. Es por eso que igualmente en el presupuesto sí se considera dentro de la estructura lo que es pintura, y esto también tendría que hacerse un mantenimiento periódico para así proteger los elementos estructurales.
Muchas gracias, Cristian. Para finalizar, tenemos una última pregunta por parte de Brenda. Ella dice, ¿tienen planificado realizar este estudio en otra zona costera del Ecuador? Bueno, me permito comunicar que ya existen estudios similares, de alguna medida similares para Salinas. Hay publicaciones, ahora les voy a realizadas al respecto, les puedo pasar ahora al chat el link de la publicación, y también hay alguna planificación, alguna idea de realizar esto en Manta. En Manta hay más edificios aún, entonces sería un estudio más intenso que requeriría más trabajo de campo, pero sí es una idea que se está considerando. Muchas gracias, Débora. No sé si alguien más quiere complementar. Este estudio que hemos hecho es el primero que se lo ha hecho en Ecuador de vulnerabilidad sísmica y tsunami resistencia, así que abre el camino para que se pueda aplicar este estudio a muchos otros lugares en la costa, no solo ecuatoriana, sino en todas las que tengan esta amenaza de tsunami. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a los expositores y a su coordinadora del día de hoy por esta valiosa participación. Nos sumamos a las felicitaciones y al agradecimiento del público. Quiero recordarles que la grabación de este webinar estará disponible y libre en YouTube para visualizarlo después. Vamos a pedir a continuación a los asistentes que por favor enciendan sus cámaras para poder realizar una captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Mientras esperamos que todos prendan sus cámaras, queremos comentarles que para recibir un certificado, las indicaciones están en este chat, ¿sí? Para quienes nos han pedido que repitamos, por favor, las instrucciones, recuerden colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar a la sala, realizar una captura de pantalla del webinar antes de finalizar y enviar esto a info@ipgh.gov.es junto con la foto del escáner o archivo de la transferencia del depósito de $3 junto con su nombre completo. Los datos para el depósito o la transferencia lo van a encontrar en el chat. Nos situamos este momento para la foto, por favor. ¿Listos? Nos acomodamos, ¿listos? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su amable asistencia, a todas y todos por su amable asistencia. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizaremos durante este 2021. Ingresen a nuestra página www.ipgh.gov.es. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.